Usted tiene un himnario por ahí, Manantial de Inspiración. Sí, me lo presta, por favor. Gracias. Me van a ayudar a cantar un himno, hermanos, en Manantial de Inspiración. Vamos a entonar un lindo himno que hay acá, número 162. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Háblame al oído. ¿Ustedes lo han oído? ¿Han oído ese himno? Sí, usted lo sabe. Sí. Como quiero escuchar tu voz, oh Cristo, y presto estoy a obedecer tus dichos. Es para mí un aliciente que fortalece mi alma, escuchar tu voz. Háblame al oído, háblale a mi mente, porque quiero escuchar tu voz claramente. Háblame al oído, háblale a mi mente. Necesito escuchar tu voz diariamente. Necesito escuchar tu voz, mi Cristo, guiándome en tu amor divino. Nunca dejes de hablarme, que me agrada escucharte cuando me hablas tú. Háblame al oído, háblale a mi mente, porque quiero escuchar tu voz diariamente. Háblame al oído, háblale a mi mente. Necesito escuchar tu voz diariamente. Gracias. Gloria a Dios. Alabanzas para Jesucristo. Gracias damos al Señor por que Él es bueno. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempo de mucha inseguridad, el creyente debe de distinguir y conocer en la Biblia qué le proporciona el Salvador al salvado. Porque en este tiempo, lo único que usted y yo tenemos seguro es lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Entonces, usted va a mirar en el tiempo Antiguo Testamento, hay cosas que a uno le llaman la atención.
cómo se derrumbó el pueblo en esa relación con su Dios, hoy nuestro Dios también. Y encuentra el caso de este niño Josías, que fue rey de Israel. Y cuando quisieron arreglar, revisar, como decía el hermano Leonardo ahora, que encontró el sótano, eso lleno de cosas, y había que hacer un trabajo, y ellos encontraron, o a lo menos se dieron cuenta, que no existía en el pueblo lo que oían hablar ellos de las Escrituras. Hilcías, el sacerdote, se fue a ayudar a esos que hacen esos trabajos, albañiles, y encontró, haciendo ese trabajo, las Escrituras por allá incrustadas en un hueco. Y usted coge un lápiz y papel y se pone a sumar el periodo de los años que gobernaron a Israel hacia atrás, y le da un tiempo casi de 600 años viviendo el pueblo sin las Escrituras. Y por eso es que cuando ustedes leen pasajes de Jeremías, como por ejemplo diciendo, los que tenían la ley no me conocieron, los profetas profetizaban mentira, y los sacerdotes se dirigían por medio de sus propias manos, es decir, sus propios conceptos. Y yo quiero decirles, hermanos, ya que logramos llegar a estos 20 años de existencia, quiero decirles que nosotros podemos vivir muchos años más en Cristo, pero necesitamos tener en cuenta estos fundamentos. Y estamos justo en el tiempo perverso, cuando hoy esto ya no cuenta mucho, sino el concepto filosófico de la persona. ¿Saben ustedes o no que en Estados Unidos hay unas escuelas en donde preparan a algunos líderes religiosos, se preparan? Creo que ustedes tienen conocimiento del ministerio del tumbao. Camilo, ¿usted sabe cuál es el ministerio del tumbao? Y eso, ellos se preparan allá psicológicamente, en esos lugares, vienen a estos países y comienzan, y usted está enfermo y quiere que oren por usted, y la persona, él llega y le pone la mano en la frente y al piso, y por eso lo llaman el ministerio del tumbao. Al hermano Abelardo Galvis le hicieron eso en México y vino muy bravo. Me contó en la iglesia central, yo era su asistente, y me dijo: hombre, esos guanábanas allá, mira lo que me hicieron, hombre. Entonces yo le dije: ¿y vos para qué te metiste, pues, hermano, a buscar? No tenemos, pues, el Cristo glorioso que nos sana. Entonces esa gente se prepara allá como se prepara el brujo para hacerle ver a usted otra cosa diferente. Y la gente, como tienen, esas personas usan la Biblia, entonces creen que es eso. Cuando ustedes buscan aquí, ese glorioso libro, se van a encontrar que la historia de nuestra iglesia cuenta en los Hechos de los Apóstoles que había un mago, hubo un mago, un hechicero, que había engañado al pueblo durante muchos años con sus artes mágicas, diciendo que eso era el gran poder de Dios. Cuando llegaron los apóstoles a exponer la palabra, el tipo, dice la Biblia, que también creyó, y creo que hasta se bautizó.
Y cuando vio que por la imposición de las manos de Pedro, de Juan, de los apóstoles, los creyentes recibían el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, entonces él le ofreció dinero para que a los apóstoles, para que sobre quien él pusiera las manos, también recibiera el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no tienes suerte ni parte en este asunto, porque veo que tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, es muy fácil que cualquier movimiento religioso decida hacer eso y que usted esté allí y usted participe. Cuando tomamos la Biblia, lo que ella nos enseña, pues es para que nos acojamos, creamos y nos fundamentemos ahí para poder permanecer. El apóstol Pablo, autoridad apostólica, para decir lo que les voy a citar, dice, escribió en su carta a los Romanos 15:4. Él vio de la dificultad que había y les dijo esto, y siempre se mantuvo en esto. Dice la Escritura que él le dijo a la multitud de creyentes: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El creyente debe de ser como el arquitecto. Cuando usted mira la Biblia a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo, Dios decidió que le construyeran un santuario para él habitar. Y les dijo a Moisés, le dijo clarito, creo que el verso 45 de ese capítulo, le dijo a Moisés que tuviera cuidado de hacer todas las cosas que se le había mostrado en el monte, dijo, conforme al modelo o al diseño, que debía el pueblo de edificarle ese santuario, pero como él les había ordenado. Es que el arquitecto, un ingeniero de estos, necesita medidas. Yo entiendo que esto lo construyeron teniendo en cuenta el área que había de terreno, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? No se convencen mucho. Entonces, cuando Salomón le edificó, construyó el templo en Jerusalén, él, dice la Biblia, que David le hizo entrega de los planos que Jehová Dios le había entregado a él. Le dijo: esto lo vas a hacer de esta y de esta manera, así dijo Jehová. Entonces el pueblo se perdió de esa ubicación. El pueblo se desubicó enormemente y comenzaron a surgir entonces las ideas religiosas. Hoy contamos con 970 y piquito de iglesias o religiones registradas en el Ministerio del Interior en Bogotá. Surgieron las ideas y cada religión tiene la Biblia. Yo, por ejemplo, hermanos, no solo creo, sino que compruebo y sostengo que hay una sola forma de interpretar las Escrituras, una sola. La Biblia dice en labios del apóstol Pedro que ninguna interpretación de la profecía es de particular interpretación, o sea, personal.
Hay un medio que es algo de que las religiones se olvidaron, es el Espíritu Santo de Dios, que hace ese trabajo. Él es el que nos guía a toda, Él es el que nos recuerda todas las cosas, en fin. Entonces se perdió la importancia a las escrituras y vinieron las interpretaciones. Y quiero ponerles como ejemplo lo siguiente: todas las ciencias tienen su estilo y su método para interpretarse. Y como para que quedemos bien claros con eso, tomemos la ciencia de la medicina, que es muy bonita y le agradecemos. No, usted no le agradece a la ciencia médica. Hermano Leonardo y yo le agradecemos mucho a la ciencia. Ustedes saben lo que le pasó a él. Y los que no saben, pues yo les informo. A mí me dio una trombosis cerebral repetida. Me dijeron, a usted lo mata, los médicos. Si te repite, te mata. Pues aquí estoy dando lidia todavía. Y eso hace ¿cuántos? 2, 3 años, muy reciente. La primer trombosis me torció, yo creo que algún día les había dicho a algunos, me torció el rostro, quedé mudo y paralizado medio cuerpo. Pero como me pueden ver, estoy completico. Pero eso gracias a Él. La Biblia tiene una fórmula, y yo he enseñado de que la Biblia es un conjunto de fórmulas, según para lo que usted necesite. Hay una fórmula en el capítulo 5, versos 13 y 14 de Santiago. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está enfermo, y oren por él. Sí, dice así, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Entonces me decían a mí unos pastores, hermano Ricardo, ¿usted cree que eso fue hace tiempo, hermano? Que los apóstoles hacían eso y todo eso. Eso ya no, hermano, no se necesita. El Señor no necesita eso. Y llegamos a esa conclusión que hoy las religiones no necesitan lo que dice la Biblia. Unas cosas sí, pero otras cosas no. No, aquí vuelvo a leer el texto. Las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, entonces dice, tengamos esperanza. Pero yo quiero que usted se interese por esto. Este libro de los Hechos, como el capítulo 17, creo, ocurrió un caso, estoy hablando de nuestra iglesia primitiva, cuando ella estaba comenzando a dar sus pasos. Pablo llegó a un lugar de Tesalónica con su compañero Silas o Bernabé, predicando la palabra. Y había un pueblito por ahí cerquita que se llamaba Berea. Y esos hermanitos de allí tenían una certeza y seguridad en las cosas escritas, en las Escrituras. Vea lo que dice el texto. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas y Bernabé estaban predicando, para ver si eso sí era así. Yo tengo que tener un fundamento. Usted tiene que tener un fundamento.
en todo el modelo de su vida, de su existencia, de lo que es usted, para poder que vivamos quieta y reposadamente. Y en materia espiritual, yo diría más allá, en todo, no podemos prescindir de la Biblia. Ya eso suena como un poco arcaico. La gente ya le gusta otra cosa. Pero de la palabra no hay como ese sabor y no suena, no cae como bien. Entonces, como consecuencia de eso, Dios a través de Malaquías le dijo a su pueblo: mire la distancia, coja papel y lápiz en su casa, una calculadora, y póngase a sumar los años. Dios le dijo al pueblo: desde los días de vuestros padres, póngase a hacer las cuentas, de ahí hasta Abraham. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Ustedes han leído eso? Capítulo ¿qué? 5 de Malaquías. Capítulo 3. Entonces, el pueblo se desubicó por completo, totalmente. Yo recuerdo, cuando yo salí a la obra, por ejemplo, había que llenar 32 requisitos que la Biblia menciona que la iglesia primitiva exigía a quien quería ser pastor. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea esto, y 32 cosas aparecen ahí en la Biblia. Eso se borró del mapa, eso ya no existe. A algunos nos preocupa eso, porque sabemos que vamos mal. Y yo he venido predicando públicamente acerca de una crisis gravísima que está viviendo el pueblo. Digo gravísima porque aún sus líderes los oye uno decir que no hay ninguna crisis. No hay ninguna crisis. O sea, no pasa nada, todo va muy bien, no ocurre, no pasa nada. Recuerdo a unas jóvenes preguntándome un día en una oficina, unas hermanas de la iglesia, que se hiciera, que cuando el consistorio les iba a autorizar que se pusieran los brujines. Entonces, en este estado de cosas, nosotros necesitamos, hermanos, y en la iglesia donde yo soy pastor por la gracia del Señor, les hemos venido impregnando en su mente unas palabras muy bonitas que dicen: es necesario volvernos a la Biblia. Y si el cristianismo quiere mejorar, no en multitud, a mí por ejemplo no, y lo hago con fundamento en la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a un fariseo: maestro, son muchos los que se salvan. Y ya ustedes conocen la respuesta, ¿cuál fue? Porque es que sin fundamento, hermano Leonardo ahora me decía: hermano, es que si nosotros se nos mueven los fundamentos, hasta ahí llegamos. Claro, claro que sí, así es. Y no es posible existir espiritualmente si no es por la palabra del Señor. Ustedes, hermanos, han sobrevivido 20 años como iglesia en este lugar. Ustedes me excusan, hermano, que es que me corté en la madrugada con el afán de hermano Leonardo esperándome allá y me corté un labio con la cuchilla. Eso fue lo que me pasó, pero tenía que venir. Entonces,
Durante esos 20 años vamos a meternos en la vida personal de el hermano Arcesio. Aquí no hay nadie con ese nombre y podemos inventarnos ese nombre. Nos metemos en la vida de Arcesio. Entonces Arcesio resulta diciendo que es enemigo de los diezmos. Después Arcesio dice que no hay que ofrendar para nada. Que es que los diezmos es para el hermano Leonardo comprar un saquito. Y tantas cosas que ocurren internamente en la vida de cada persona. Yo recuerdo que tuve un creyente en San Cristóbal, hermano Leonardo, un creyente, y este hermanito resultó, él vendía confites en la calle, y un día resultó diciendo, hablando de una cantidad de locuras, doctrinas raras, que aprendió en la calle. Entonces, cuando yo me doy cuenta, le digo a los diáconos, hermanos, no me dejen ir a ese hermano. Él se hacía atrás y salía rapidito. No me lo dejen ir, necesitamos hablar con él. Entonces se pararon allá en la puerta y cuando el hermano iba a salir le dijeron, hermano, venga, que es que el pastor necesita hablar con usted. Y lo llevaron. Entonces cuando yo empecé a preguntarle al hermanito, él me dijo que es que nosotros decíamos que los gentiles somos todos los que no somos judíos, pero que eso no es así, porque los gentiles son los chinos, que Caín fue engendrado por la serpiente, la serpiente engendró en Eva a Caín, y por eso la Biblia dice que Caín era del malo. Y cómo este señor se deja enloquecer con esas bobadas cuando tenía el hombre buena medida de instrucción doctrinal de la Biblia. Y se perdió el hermanito. En esos 20 años yo entiendo que hay varios calvarios aquí. La hermana fulana, no mencionemos personajes, ¿no? La hermana fulana. Sí sabes que la hermana fulana se apartó, como era de buena en la cafetería. El hermano fulano. Y hay una cantidad de calvarios. No sé quién estaba citando, Borman creo que era. Estaba citando un pasaje de la Biblia que está escrito en el libro de Deuteronomio. Moisés le dijo a Israel: vosotros que habéis seguido a Jehová, estáis vivos hoy. Démosle una alabanza a Jesucristo. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque ustedes cumplieron 20 años caminando de la mano con el Señor Jesucristo, porque ustedes lo han seguido a Él y hasta hoy nos ha ayudado Él. Entonces, créanme que en ese tiempo, en esos 20 años, han sucedido muchas cosas. Y quiero decirles, ahora nosotros estamos, y el hermano citando un pasaje del Evangelio según Mateo, que en el cielo había gozo, dijo él, hay gozo por este hombre que se entrega al Señor Jesucristo. Y así como hay alegría en nosotros cuando un alma llega a los pies de Cristo, también nos duele mucho cuando la persona se pierde y se va. Ese tiempo de esos 20 años, y aquí está el escrito, 20 años de victoria. Vuelvo a citar el pasaje: vosotros que habéis seguido a Jehová, estáis vivos hoy.
Cuando yo me bauticé con un grupo de 150 personas, el 18 de enero del año 69, en un pueblo que se llama Chigorodó. Y éramos un grupo muy grande. Un pastor que durmió en el Señor 2 años, Albeiro Muñoz, 3 años, me dijo un día: hermano Ricardo, ¿vos te acordás cuando nos bautizamos en el río de Chigorodó? Y le dije: sí, una confraternidad. Éramos 150 hermanos hace 3 años. Y me cuentan que solamente habemos 25. Éramos 150. Ve, hermanos, yo los voy a poner a ustedes a pensar, pero con lo que dice la Biblia. Cuando usted se pone a estudiar en la Biblia los preparativos de Dios para ese glorioso plan de salvación, acerca de la venida del Señor, entonces usted se pone a ver cosas como el verso 8. Yo caminaba aquí en este lugarcito, pero en la casita vieja esa que habíamos conseguido. Y yo tenía una costumbre: yo me venía a las 9 y 10 de la noche y por a las 4 de la mañana, nosotros vivíamos aquí arribita, me iba a las 4 de la mañana para la casa. Y yo caminaba acá con Isaías 35:8 acá, buscándole salida a esa situación. Porque miren ustedes, nosotros estamos hablando de calvarios a lo largo de esos 20 años, espiritualmente hablando. El texto sagrado de la Biblia enseña de esta manera y dice: habrá calzada, habrá un camino y será llamado camino de santidad. Pero escuche lo que dice: y será que cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero nosotros no le hemos prestado atención a ese problema. Es mejor prestarle atención a esa situación que no tener que después derramar lágrimas porque la hermana Sinforosa se descarrió o el hermano fulano. Entonces la Biblia empieza a hablarnos de seguridad. Y un hombre de mucha autoridad, a quien yo admiro en el grupo apostólico, dice él, explicando el Evangelio en su carta a los Romanos: él dice unas palabras que solo las puede expresar una persona que esté fundamentada aquí en la palabra de Dios. Sí. Si quiere, abra su Biblia, yo le espero 3 segundos. Romanos 8:38. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy seguro. No está hablando así como adivinando. Porque nosotros, por ejemplo, Leonardo y yo no estamos ensayando, no estamos intentando, no estamos viendo a ver cómo nos va. Nosotros estamos comprobando lo que alguien dijo por ahí: sí se puede. En Jesucristo todo es posible. Entonces, el apóstol está diciendo claramente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Yo he tenido creyentes, hermanos, de 15 días en la iglesia. San Cristóbal bautizamos como unos 42. La juventud de allá nos tocó a nosotros bautizarlos. Y me recuerdo que bauticé a un muchacho que era casado. No sé por qué, cuando estaba allá, yo le hice unas preguntas. Le dije, vos no tenés nada que te estorbe para recibir en tu vida este glorioso nombre de Jesús. Me dijo que no, y le dije, pensalo bien. Si querés, dejemos esto para otro día. Me dijo que no, que él no tenía nada que... Entonces se bautizó y resulta que, y allá llevó la esposa una vez, y resulta que el muchacho era homosexual, pero era casado. Entonces él llamó de por allá, y que era que él en el ejército esto y aquello, y que entonces en la empresa llegó un muchacho que muy querido y ya era su novia. 15 días estuvo ahí, pero yo le dije a él antes de sumergirlo en el lago. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando de la seguridad. Cuando ustedes toman el Salmo 91, el verso 14, Dios, ¿por qué dice esas cosas siendo Dios? Lo pondré en alto. Generalmente, hermanos, las cosas se ponen en un lugar alto por protección. Por ejemplo, en el campo, mayormente, la carnita, ¿usted se acuerda, Leonardo? La carnita allá la colgaban en un palo así atravesado en la cocina. Pero eso, había partes que tenían gatos muy tremendos. Entonces eso lo tenían que poner por allá o guardarlo por la noche. Cuando usted lee en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo retoma el asunto igual, pero dicho de otra manera. El Salmo 91, 14 dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y eso indica seguridad. Y en Efesios capítulo 2, entonces él dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Y dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales, es decir, altura. Usted exactamente ostenta esa posición en Cristo Jesús. Ostentamos esa posición porque Él nos ubicó allá y dice juntamente con Cristo. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy seguro que no hay nada en el mundo, no, pero para eso, hermanos, para eso hay que tener en cuenta la palabra de Dios. Jesucristo, por ejemplo, dijo de una forma muy linda, el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Y hay que creerle eso. Entonces, en ese tiempo, si miramos hacia atrás, nosotros vamos a ver cosas del hermano fulano, la hermana fulana, y a uno le da mucha tristeza. Pero, entonces, la Biblia, hermanos, enseña. Cuando el hombre se sintió que había caído de la gracia, que había hecho lo de Dios a un lado, ustedes, todos los lectores de la Biblia, saben qué fue lo que ellos hicieron. Dice que ellos se vieron desnudos y procedieron a hacer unos delantales cosiendo hojas
Y sé cómo serían esos delantales de esos hermanos, de Eva y de Adán. Pero ustedes saben, hermanos, a la noche, usted en su alcoba, quítese toda la ropa y se pone un delantal. Y cuando yo vuelvo me cuenta, y usted se mira al espejo y se toma una foto y me la muestra a mí. Que usted quedó desnudo por un lado y desnudo por el otro, que ese delantal solamente lo cubría usted adelante y atrás. Pero sigue diciendo el capítulo 3, posterior a eso, que Dios les hizo túnicas de pieles. Sí, han leído ustedes eso. Lo primero indica la justificación propia del hombre y sobre todo la parte religiosa, que siempre es la que edifica sobre la arena, siempre, que dice, que leímos nosotros ahí. Entonces el hombre quiso volver a Dios por sus propios métodos. Cuando yo hago cosas, mis hermanos, para yo salvarme, yo pierdo, como dicen los campesinos, calabazo, chicha y miel. Porque yo quiero recordarles a ustedes que el ser humano es salvo solamente, y no más, solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros oramos porque es una necesidad, como está escrito en la Biblia, y lo tomamos así. Lucas 18, Jesús le propuso una parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar de vez en cuando, siempre sin desmayar. Entonces, la religión ha sido lo más espantoso que le ha ocurrido al ser humano sobre la tierra. Es lo que el hombre hace por sí mismo. Y nosotros no le damos la oportunidad a Jesucristo, el Señor, que sea Él el que haga en la vida de nosotros su querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que es necesario. Esas iglesias generalmente se fundamentaron y se establecieron en el Señor Jesucristo conforme la palabra. Y el Dios de la gloria le insistió mucho a Israel a través de Moisés y los demás servidores: estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más dicen? Andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Porque Dios sabe que el sustento espiritual de nosotros es su palabra. Cuando nosotros miramos la exposición de uno de los grandes sermones de Jesucristo, San Juan capítulo 6, usted encuentra al Señor diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero a usted lo debe preocupar cuando Él está diciendo en los versos 53 en adelante: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Estamos hablando de seguridad, porque hermanos, a mí me preocupa, y les voy a decir, se me murió una creyente en San Cristóbal, y esa hermana en el hecho, en su enfermedad, comenzó a llamar el espíritu de la mamá y de una hermana de ella para que vinieran a ayudarle en el dolor que ella sentía. Hermanos, y para mí eso fue una carga dolorosa.
la señora se murió. El día que ella se murió, yo fui allá, como ella era de la iglesia, pero tenía unas hijas trinitarias y ellas habían llevado un pastor trinitario para que les hiciera la ceremonia. Hermanos, es algo tan incómodo lo que yo sentí, que nos fuimos. Nosotros nos fuimos y los dejamos ahí con el Señor ese. Pero me puse a pensar que cuando una persona, un creyente, tiene a Jesucristo, el Señor lo tiene todo. No necesita ni el espíritu de la mamá, ni de la tía, ni del hijo, porque la Biblia enseña que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Entonces, para nosotros hablar de permanencia, es necesario nosotros mirar la calidad del evangelio que nos tocó. No nos lo dejemos cambiar. Hagámoslo de los hermanos de Berea. Estudiaban, escudriñaban todos los días las escrituras para ver si eso era cierto. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos de confusión religiosa. La situación es complicada todos los días. El diablo está haciendo su trabajo, los demonios están haciendo su trabajo, y nosotros necesitamos, hermanos, tener buena luz de Cristo para poder así salir adelante. Hermano Leonardo, tóqueme la sirena para parar. ¿Paramos ya? Eso. Entonces, mis hermanos, debemos de trabajar sobre eso. La seguridad de mi alma. La seguridad de mi alma. Reparta la Santa Cena ya. Sí. La seguridad de su alma, hermano. Porque vamos a vivir otros años más, no sabemos hasta cuándo. Esperamos la venida de Cristo. Entonces no sabemos cuándo irá a ser ese momento espectacular. Y para llegar allá tenemos que vivir quién sabe cuántos años más. Y para poder sobrevivir esos tantos años más espiritualmente, necesitamos preocuparnos por la seguridad de nuestra alma. Y esa seguridad solo es posible en Cristo. Solo es posible en el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero, hermanos, dejarles a ustedes ese pensamiento. Como ya el tiempo se fue y ustedes están cansados ahí. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a entrar en una parte, hermanos, que para mí es muy significativa sobre lo que estamos hablando, que es la celebración de la Santa Cena. Porque el Señor Jesús instituyó la Santa Cena y dijo: todas las veces que bebiereis de esta copa y comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces yo los voy a invitar para que demos lectura a una porción de la Biblia dentro de esta parte que por gracia me tocó. Entonces yo quiero que tome la Biblia, porque esta es la fórmula o la instrucción para participar de una Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11.
Y comenzamos la lectura en el verso 23. Le vamos a prestar atención a esa fórmula porque es más precisa que la fórmula del médico. A usted le dice, vea, haga esto así, y usted le corre y lo hace así como dijo el médico. Pues hagamos esto como dice la formulita para que nos vaya bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuche bien, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la muerte del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Pónganse cómodos, hermanos.